lo que les quería decir de la escuela de Frankfurt, ya como para precisar un poco más, porque hemos visto gran parte de la crítica, ¿sí? Ahora vamos a dar algunas precisiones. Es una institución, digamos, es un instituto de ideas sociales, ¿sí? O una escuela de pensamiento y también un movimiento intelectual. Y obviamente nace en Frankfurt, ¿sí? En Alemania, en el año 1923. Y como saben, en esta época en Alemania había una república, plena vigencia de la República de Weimar, que es el gobierno democrático que había sido impuesto a los alemanes, digamos, por el Tratado de Versalles, después de haber perdido la Gran Guerra, la Primera Guerra. Se crea en el año 23 la escuela y alcanza su madurez, digamos, intelectual, política, en el año 31, es decir, unos 8 años después, cuando asume su presidente, digamos, como presidente, Max Horkheimer, ¿sí? Max Horkheimer es el presidente del año 31 y ese es el momento, podemos decir, el clímax, la madurez intelectual del movimiento. Lo que pasa es que, claro, esto es en el 31, pero 2 años después asume Hitler. Y entonces, claro, eso provoca lo mismo que provoca hacia el interior del círculo de Viena, en Austria, es decir, hay un éxodo, una diáspora de todos sus integrantes que se tienen que exiliar. Asume Hitler y obviamente los nazis ¿qué hacen? Cierran el Instituto para la Investigación Social, ¿sí? Porque le dicen que lo acusan de tener vínculos con el comunismo, porque además todos sus integrantes tenían un origen judío, entonces los referentes centrales de la escuela se escapan, digamos, se exilian, básicamente en Estados Unidos también, entre ellos el presidente Horkheimer, ¿sí? Quien recién va a regresar a Alemania en la década del 50. Pero ya desde Estados Unidos vuelve a funcionar la escuela de Frankfurt, básicamente alrededor de una universidad que era la Universidad de Columbia en Nueva York. A ver, sí, me dicen que escriba, no se preocupen. Bueno, eso está todo en la bibliografía, ¿sí? No, después cuando vayan lo van a encontrar. Ahí lo escribí, digo, pero no se preocupen por los nombres. Obviamente cuando vayan a la bibliografía, Max Horkheimer es referencia obligada. Se van entonces a Estados Unidos y la Universidad de Columbia ahí se instalan. Otros van a otra universidad, UCLA, que es en Los Ángeles, otros en Berkeley. Hay un tal Marcuse, ¿sí? Muy conocido, Adorno en Los Ángeles y Horkheimer en Columbia, digo, en Estados Unidos. Casi todos escapan, pero no todos, no todos. Por ejemplo, es famoso el caso de Walter Benjamin, que logra escapar a España, pero en España el gobierno no le da asilo, el asilo político, entonces no lo deja entrar, no lo deja permanecer y se termina suicidando, digo, angustiado por esta situación en el medio de la frontera entre España y Polonia. ¿Cuáles son las coincidencias, digamos, que tienen los principales referentes de la escuela? Bueno, básicamente, primero yo les decía, todos pertenecen al judaísmo, ¿sí? Segundo, cuestionan el orden burgués, ¿sí? En esto coinciden. En realidad tienen un enfoque mucho más cercano a la ética, a la estética, y desde ese lugar critican a la burguesía, ¿sí? Critican a la burguesía porque la acusan de insensibilidad social, de estar muy metidos en el mundo de los negocios, básicamente, y perder, la sensibilidad social. Entonces,
lo que quieren hacer desde la Escuela de Frankfurt es justamente llegar con su pensamiento, con su crítica a la sociedad burguesa, quieren llegar a los hijos de los burgueses, ¿sí? Quieren atraer a los hijos de estos burgueses hacia el pensamiento intelectual, pero no tienen intenciones de conformarse, de presentarse como un partido político, ¿eh? En eso no se plantean una teoría política, sino más que nada una filosofía crítica. Otro punto en común es que adhieren al marxismo, porque el marxismo, digamos, desde ahí realizan esta crítica al status quo de la época, ¿sí? Pero a ver, son marxistas, pero también reconocen los problemas, las insuficiencias teóricas del marxismo, ¿sí? Y tratan de superar al marxismo, en definitiva. En realidad les gusta el método, ¿sí? De confrontar con la sociedad burguesa, con la realidad burguesa imperante, pero también ven que los proletariados, digamos, el proletario, no puede ser el agente revolucionario. Los proletarios no van a hacer la revolución, advierten, ¿no? Porque en realidad se han aburguesado, digamos, en el marco del sistema capitalista. Se han integrado al sistema capitalista los trabajadores, para pensar, si no es así. Digamos, se han integrado a un sistema de consumo cada vez más grande, y entonces, bueno, no están pensando en la revolución, sino simplemente están pensando en cómo obtener mayores salarios para poder consumir más. Entonces niegan este determinismo del marxismo de que por el solo hecho de que haya más explotación, eventualmente esto iba a generar un colapso en el capitalismo. No, en realidad no, porque dice van a haber crisis, es verdad, pero los estados intervienen en las crisis, los estados están generando mejoras laborales, etcétera. En definitiva, esto hace que la revolución, digamos, el Estado hace que la revolución sea cada vez menos probable. Y ellos critican al Estado. O sea, yo les dije, hay una crítica al Estado. Cuestionan al Estado, pero no como marxistas, como hacían los marxistas que cuestionan al Estado por ser la clase, o sea, un instrumento de la clase dominante para dominar a las otras clases, sino en realidad desde el lugar este que comentábamos antes, en la primera parte de la clase, que hacen una crítica al Estado por su rol en la cuestión de la razón instrumental. ¿Sí? Porque el Estado es una invención típica de la modernidad, y el Estado en teoría, supone la solidaridad entre las personas, ¿sí? Entre los ciudadanos. En teoría nosotros tendríamos que ser todos solidarios entre sí porque pertenecemos a la misma comunidad estatal. Pero en realidad ellos ven que el Estado es un fin en sí mismo. Entonces, bueno, critican la modernidad, critican al Estado, la idea del Estado, ¿sí? Digamos, lo que hace que también empiece a tomar un poco más de relevancia, si se critica al Estado, empieza a tomar más relevancia la escala local, la escala subnacional, ¿sí? Y también, extrañamente, la supranacional, ¿sí? Es decir, las relaciones internacionales que dan forma a organismos supraestatales que lo que hace que en definitiva el Estado, digamos, como consecuencia de esta fuerte crítica, se vea desbordado, tanto desde arriba como desde abajo, desde el localismo. Y obviamente otro punto más en común es la crítica que hacen a la modernidad, ¿sí? A todos y cada uno de sus supuestos, ¿no? A la razón, que en teoría puede explicar todo, esto lo ponen en duda, o que puede moldear todo, ¿sí? Esto también se pone en duda. Esto de que existe también la capacidad de la razón, digamos, para someter a la sociedad o a la naturaleza, digo.
de que de todo va a generarse un progreso, eso también, veo felicidad, paz. Se cuestiona, digamos, todos estos grandes postulados modernos y directamente dicen que con la razón en realidad no se va a generar un mundo cada vez más perfecto. No con esa razón, con la razón instrumental. No se va a conseguir. Entonces, bueno, es muy novedoso, es muy interesante el planteo, porque hasta ese momento todos los filósofos, digamos, habían confiado en la razón, en la capacidad de la razón humana. ¿Sí? Habían confiado en que con la razón, digamos, generábamos estos beneficios, el progreso, etc. Y en realidad, el progreso tecnológico, ellos ven que se ha vuelto en contra de la humanidad. ¿Sí? Ahí está claro esto que hablábamos recién. Digo, la modernidad termina con las guerras mundiales y específicamente, después de Auschwitz, del lanzamiento de las bombas nucleares. Digo, ahí termina la modernidad. Termina cuando la razón es usada para la destrucción, ¿sí? Por eso es que ponen en cuestionamiento esta razón instrumental, ¿sí? De hecho, ese es el título de un libro, Crítica a la razón instrumental. Crítica a la razón instrumental. Ese es el título del libro del presidente Max Horkheimer, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una razón que se preocupa siempre por los medios y no por la finalidad, ¿sí? Nunca se preocupa o se pregunta por el sentido. Y esto es lo que posibilitó, en definitiva, la muerte de millones de personas, de seres humanos. Esto que les decía, ¿no? Digo, los científicos que diseñaron la bomba en el 41, la bomba H de hidrógeno, ¿sí? Nada, iban todos los días al laboratorio en Los Álamos, cumplían sus horarios, pero no pensaron ni trabajaron con ética. Entonces usan la razón para destruir al prójimo. Y cuando esto sucede, termina la modernidad. ¿Sí? Cuando se construyen máquinas o instrumentos para matar personas, bueno, se acaba la modernidad. Para los teóricos de Frankfurt, digamos, la modernidad había propuesto un método científico, digamos, que había como separado la realidad, la había compartimentado a la realidad. De hecho, por eso existen muchas ciencias, muchas disciplinas, y por eso las personas, digamos, el ser humano, dice, es estudiado desde distintas disciplinas compartimentadas, ¿sí? Tenemos una letanía de enfoques, dicen, ¿sí? Porque las personas somos objetos de la sociología, pero también somos objetos de la economía, objetos de estudio, ¿no? Del derecho. Y estas disciplinas, derecho, economía, filosofía, sociología, ciencia política, etc., no tienen muchos contactos entre sí, ¿sí? Entonces, y esto es problemático, porque por eso es que tenemos, dicen, una ciencia económica carente de ética o carente de variables sociales, ¿sí? Porque está esta letanía de enfoques, de compartimentos que seccionaron la realidad, que separaron las ciencias, que hacen que las personas, las cosas sean analizadas desde uno de estos enfoques y no desde un enfoque, digamos, más amplio. Y hoy lo que prima es esto otro. Incluso en las ciencias sociales. ¿Sí? En las ciencias sociales se crearon a partir del método de las ciencias naturales. Entonces, es como que está deshumanizado el enfoque del análisis de la realidad. ¿Sí? Y todo esto en el nombre de una razón que permitió que el hombre domine la naturaleza, es cierto, pero, digamos, ¿con qué costo? ¿Sí? Entonces, ellos proponen la aplicación de este enfoque, digamos, más interdisciplinario para estudiar la sociedad, y por eso tratan de dar forma a un concepto de razón más amplio, que involucre las cuestiones de la ética,
la estética, la ecología, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, eso me parece que son los rasgos centrales, los rasgos principales del pensamiento de cada uno de estos autores. No hace falta que vayan a cada uno de los referentes de la Escuela de Frankfurt o del Círculo de Viena para ver qué dijo o qué pensó cada uno de ellos. Obviamente eso no lo vamos a hacer si alcanza con contextualizar, con entender qué fue, cuáles fueron sus objetivos y los principales puntos en común en el contexto de esta crítica a la posmodernidad.